Hola, soy Leticia Lamas y bueno, formo parte de este proyecto, Project Ananda, donde estamos formando una red de personas que comparten experiencias y sabiduría para que bueno, todos podamos seguir creciendo y evolucionando en esta vida. Por aquí vemos a Mora que nos está acompañando y Lola está al lado pero no se ve. En el video de hoy les voy a hablar sobre la toma de conciencia. ¿Realmente sos consciente de lo que crea tu mente? ¿Te has puesto a escuchar tus diálogos internos? Ese va a ser el tema de hoy. Para esto les cuento que tengo un cuadernito acá porque hay cosas importantes de las cuales no me quiero olvidar. Decirles que una de las personas que yo admiro y que escucho muchos videos y leo mucho es Enric Corbera, así que los invito a que lo sigan y busquen información acerca de él. Y a lo largo de mis videos lo voy a estar citando mucho. En el día de hoy, con el tema de la toma de conciencia, he escuchado algunos de sus videos, de su material, y me pareció muy interesante como punto de partida para hablar acerca de ¿somos realmente conscientes de que nosotros mismos estamos creando la vida que tenemos? A veces es muy complicado hablar con personas que están viviendo momentos difíciles, porque realmente cuando uno está en ese momento no puede ver más allá de la situación. Pero si nos paramos a pensar un poco y sobre todo a respirar y decir, ok, todo lo que está dentro realmente está afuera y estamos interconectados. Nosotros siempre estamos proyectando todo lo que tenemos dentro y nuestro inconsciente es el que generalmente actúa. Este inconsciente, bueno, se forma desde que estamos en el vientre materno y luego culturalmente, con nuestros valores, nuestra familia, nos van como instaurando cierta información en nuestra mente, en nuestro chip. Y bueno, y de acuerdo a eso es como nos manejamos en la vida. Nosotros creamos diálogos con nosotros mismos que no solamente nos lo creemos que eso es real, sino que nuestra vida y nuestras creencias hacen que nosotros tomemos acciones de acuerdo a esos diálogos internos que tenemos que no son reales, son creados por nuestra mente. Así que como primer paso, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia acerca de cuáles son esos diálogos internos. Entonces para esto tenemos que ejercitar, como siempre, como para toda la vida, diariamente, darnos un espacio para ser observadores de nuestra propia mente, de nuestros propios pensamientos y ver qué es lo que me estoy contando, ¿no? ¿Cuál es el cuento que me hago ante ciertas situaciones y ver qué es lo real y qué es lo inventado para luego, ahí sí, de una forma consciente, tomar acción? No sabemos escuchar. Eso es como algo básico. No solamente que no sabemos escuchar a las personas que nos rodean, porque estamos generalmente como en un piloto automático, en una rueda, sino que no nos escuchamos a nosotros mismos y desde ahí parte como la raíz del problema, ¿no? Nosotros proyectamos nuestros diálogos internos en todo momento, ¿no? O sea, sobre todo cuando discutimos con alguien. ¿Qué nos impide ser más conscientes? Bueno, todos tenemos una historia en la cabeza que no es real, que es la historia de lo que me cuento, ¿no? Y esas historias son una gran barrera, son como un muro que nosotros nos ponemos entre lo que es
nuestra realidad y nos impide ver otras realidades. Entonces, para poder romper ese muro o simplemente sortearlo, hay que empezar a cambiar y hay que empezar por nosotros mismos. Es inútil esperar que otra persona cambie porque las personas nunca cambian. Se pueden modificar actitudes, pero la persona tiene que ser consciente y es un trabajo interno. Nosotros no podemos cambiar a nadie, solamente a nosotros mismos. Entonces el foco siempre debe estar en nosotros y no en el otro, porque lo que hace la otra persona es servirnos de espejo para que nosotros podamos ver nuestras propias limitaciones. Entonces, partiendo como de esa línea de pensamiento, me parece que se puede hacer todo un poco más fácil, este camino del autoconocimiento que les estoy compartiendo el día de hoy. Estamos en permanente cambio, todo evoluciona. Nuevos resultados son generados por nuevas acciones. Sabemos que si siempre hacemos lo mismo, esperando obtener un resultado diferente, y yo te lo digo así, vas a decir sí, claro, obvio. Pero bueno, es lo que se suele hacer. Seguir haciendo una y otra vez lo mismo, esperando obtener un resultado distinto. Y esto no funciona así. Si realmente en nuestra vida queremos tener un resultado diferente, debemos hacer algo diferente. Eso es un principio fundamental. Siempre tenemos la capacidad de elegir, ¿ok? ¿De elegir qué? De elegir cómo pensamos ante cierta situación, ¿ok? Esto es, un cambio de pensamiento genera un cambio de percepción. Nosotros instantáneamente cambiamos lo que pensamos acerca de una situación o de una persona e instantáneamente percibimos todo de una forma distinta. ¿Pero qué fue lo que cambió? ¿Cambió la situación realmente externa? No, todo sigue igual. Este cambio es interno. Entonces, otra vez volvemos a que nos tenemos que escuchar un poco más, porque esos cambios de percepción los vamos a notar si nos damos un tiempo para eso. Si seguimos la vida en piloto automático y no paramos a pensar, esto va a quedar en la nada. Vivimos en un mundo donde si vivimos nuestra vida nos llaman egoístas. Y en realidad hay que cambiar esa percepción. No somos egoístas. Tenemos que vivir nuestra propia vida, tomar las riendas de nuestra vida. La conciencia universal te permite vivir tu vida. ¿Qué construye nuestro destino? Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. No somos conscientes de nuestras creencias limitantes. Estamos ciegos. No vemos. Hay que ir sacándole filtros a nuestros lentes para poder ver realmente nuestra realidad. Tenemos que ser observadores conscientes. Esa es la clave. Está el observador consciente y el observador inconsciente. El observador consciente vive el aquí y el ahora. El observador inconsciente vive en el pasado o en el futuro. ¿Cuántas personas conocemos que se quedaron ancladas, añorando tiempos que ya no volverán? O que viven ansiosos por el futuro, creyendo que saben qué es lo que va a pasar. Son frases muy trilladas, son temas muy hablados, pero me permito volver a hablar de esto y reafirmarlo porque me parece que esto es la clave. Los cambios vienen solos, no hay que esperar nada. Cuando nosotros hacemos ese cambio de percepción, ese cambio de pensamiento acerca de una situación, los cambios van a venir. Y eso lo aseguro, lo firmo en piedra. Los cambios vienen cuando cambiamos nuestro pensamiento. Les aseguro que se abre el universo para ustedes. Las cosas no necesitan ser arregladas, necesitan ser comprendidas. Cuando las comprendemos,
cambian. Te invito a que te suscribas al canal si aún no lo hiciste, que actives la campanita para asegurarte de que ves todos los videos que subimos y que me dejes en los comentarios saber qué te pareció este video, de qué te gustaría hablar y continuar este viaje juntos. Gracias por estar ahí.